Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, estamos dando inicio una vez más a este espacio que denominamos Data Universitaria Radio, aquí donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Llegamos a este programa número 41 de nuestra segunda temporada, 41 programas que cumplimos en el 2021. Ya en los últimos programas del año, podríamos decir, nos quedarán alrededor de 3 o 4 programas más en este 2021 y ya renovaremos las energías, las expectativas y el entusiasmo para el 2022, donde por supuesto se vendrán muchas novedades en Data Universitaria Radio, en algunos otros contenidos también y bueno, por supuesto un momento en el que predominan los balances en todos los espacios y en nosotros también, y sin dudas uno de los balances es agradecerles siempre, como hacemos todos los programas cada vez que comenzamos, a las radios, a las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial y que de esa manera nos permiten llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Como siempre que estamos comenzando, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @datauniversitaria, en Twitter, @dtuniversitaria, y también que se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde pueden volver a ver y escuchar este y otros programas anteriores, como también algunos otros contenidos complementarios a este espacio. También está nuestro sitio web, por supuesto, complementario a este programa, datauniversitaria.com.ar, donde encontrás la información de lo que pasa en el mundo universitario durante toda la semana. Hoy un programa, como habitualmente decimos, muy variado, que tiene algunas de lo que va a pasar, de lo que vamos a escuchar, tiene que ver con lo que comentamos la semana pasada. Por un lado, la carrera de medicina que se está por abrir en el 2022 en la Universidad de Río Negro. Vamos a estar conociendo algunos detalles ahí sobre esto, y también una entrevista con las nuevas autoridades electas de la Universidad Nacional de Quilmes, con quienes pudimos hablar de muchos temas interesantes que tienen que ver con esta universidad, como por ejemplo su desarrollo en lo que tiene que ver con la educación a distancia, ¿no? La Universidad Nacional de Quilmes, una de las pioneras en Argentina y si no también en la región latinoamericana, en llevar adelante todo lo que es una propuesta, una oferta académica de forma virtual, pensada y acreditada de forma virtual, muy diferente a lo que venimos realizando ahora de forma remota en esta emergencia sanitaria, ¿no? Y entonces esas son algunas de las cosas que vamos a hablar con la autoridad. En realidad pudimos hablar con el rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo eso y algunas otras cositas más que tenemos en este programa. Pero antes me parece importante comentarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Hacemos un separador y te cuento. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Las noticias del mundo universitario las encontrás en www.datauniversitaria.com.ar. Como por ejemplo, la Universidad Nacional de La Rioja recibió fondos para el fortalecimiento de carreras de salud. Los fondos son correspondientes al programa de fortalecimiento de biosimulación para las carreras de medicina, kinesiología, obstetricia y enfermería y se encuentran devengados en su totalidad.
La Universidad Nacional de los Comechingones invita a su primera muestra anual de arte y ciencia. Docentes de distintas cátedras relacionadas con arte y ciencias básicas presentarán, junto a estudiantes, sus producciones y proyectos para ser compartidos con la comunidad, con el objetivo de expandir el conocimiento producido en las aulas hacia el territorio. La Universidad Nacional de Entre Ríos estrena un ciclo audiovisual sobre escritoras y escritores entrerrianos. El ciclo se propone difundir obras de ficción y no ficción de autores entrerrianos, compartir lecturas y promover la pasión por los libros. La serie completa se podrá ver a través de la plataforma UNER Medios y son 10 episodios para entender y conocer la obra y las motivaciones de cada autor. Vale destacar en este punto que la semana pasada hablamos del programa Cambio de Roles, un programa que busca vincular estudiantes universitarios con el Congreso Nacional, con el ámbito legislativo para generar nuevas leyes, nuevos proyectos de ley. La semana pasada hablamos con Humberto Rollero, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación, y en datauniversaria.com.ar pueden encontrar esta entrevista que hicimos con los proyectos que un gran grupo de estudiantes generó en la edición 2021 del programa Cambio de Roles. Proyectos realmente muy interesantes que tienen impacto ambiental, impacto en lo que tiene que ver con la regulación de la robótica, la inteligencia artificial, y también en lo que tiene que ver con la salud mental y los derechos respecto a esto de la salud mental, ¿no? Así que recomiendo que vayan a ver esa nota. Seguimos. La Universidad Nacional de La Plata abrió la inscripción a las becas estudiantiles. Se trata de la beca de ayuda económica, de bicicleta universitaria, de conectividad, beca para estudiantes con alguna discapacidad, para estudiantes inquilinos o inquilinas, para estudiantes con hijos o hijas y beca Tu PC para estudiar. Hay tiempo hasta el 1 de marzo del 2022 para registrarse, completar los formularios requeridos y luego elegir una de las becas para realizar efectivamente la postulación. Las carreras a distancia de la Universidad Nacional del Litoral abrieron inscripciones para el 2022. Esta semana, el lunes 15 de noviembre, abrió la inscripción a la oferta académica a distancia de la Universidad Nacional del Litoral y permanecerá abierta hasta el domingo 28 de febrero del próximo año. El proceso es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unlvirtual.edu.ar. Con esto vale recordar que la UNL tiene abiertas las inscripciones a todas sus carreras, ya que el plazo para anotarse a las presenciales comenzó el lunes 8 de noviembre y cierra el próximo viernes 10 de diciembre. Universidades públicas fortalecerán sus sistemas de seguridad de la información. El Consejo Interuniversitario Nacional firmó un acuerdo con la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para adherir a la norma de los requisitos mínimos de seguridad de la información. Con esto se pretende generar más protección a las infraestructuras críticas de la información de las universidades ante incidentes de seguridad informática que pudieran afectarlas. Bueno, estas son algunas noticias. Por supuesto, hay otras noticias que tienen que ver con otras actividades de las universidades argentinas, también algunas cosas que tienen que ver con el presupuesto para el próximo año, el presupuesto en general para educación para el próximo año, un tema que se está debatiendo mucho a nivel nacional, teniendo en cuenta que todavía no ha comenzado a discutirse en el Congreso Nacional la ley de presupuesto para la Administración Nacional del próximo año. Así que todavía queda ahí un fuerte trabajo, en este caso del sistema universitario, de los referentes del mundo universitario, para intentar revertir lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades estatales en el próximo año. Algo que venimos hablando con diferentes autoridades en los últimos programas y como veíamos, como hemos escuchado, y si no puedes volver a escuchar los programas anteriores, habría un impacto bastante grande en las universidades respecto al financiamiento.
Bueno, estas son algunas noticias, como te decía, que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar, y luego de esto damos comienzo a este 41º programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, vamos a dar lugar a la primera comunicación de este programa y tiene que ver con algo que comentábamos la semana pasada, con la acreditación de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro, y que va a ser lanzada y presentada la próxima semana con un acto en la sede donde va a estar esta carrera, una de las sedes que tiene la Universidad de Río Negro, y para eso esta semana nos comunicamos con el actual rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, quien nos contó cómo fue el proceso de presentación de este proyecto que viene de larga data y algunas cuestiones que tienen que ver en sí con cómo se va a implementar esta carrera. Digo actual rector porque vale recordar que la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro perdió hace algunos meses atrás a su rector, a Juan Carlos del Bello, un repentino fallecimiento del rector, y luego de eso Anselmo Torres se hizo cargo del rectorado, elegido por el estatuto de la universidad, así que también pudimos hablar acerca de eso, y hay ahí unas sentidas palabras para el ex rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres. Recientemente fue aprobada la acreditación de la carrera de medicina de la universidad, que comenzará a dictarse en Bariloche a partir del 2022. Por supuesto, imagino una alegría y un entusiasmo muy grande, por eso pedirle, por un lado, que nos cuente cómo se están preparando para esto, y por el otro, cuáles son las expectativas, las proyecciones, qué alcance, qué impacto va a tener esta carrera en toda la subregión andina, ¿no? Sí, la verdad que eso fue una alegría muy importante. Estábamos esperando la resolución de la CONEAU, fue presentado el proyecto originalmente, después con algunas observaciones fuimos corrigiendo esos puntos que no habían observado, y finalmente terminaron aprobando y dando la acreditación a la carrera de medicina para que se haga la apertura el año que viene. Y bueno, en este proceso estamos. Recién esta novedad fue a finales del mes de octubre, principio de noviembre, y entonces recién ahora estamos trabajando, si bien ya veníamos haciéndolo por la duda, digamos, con la conformación de los equipos de cátedra, con la apertura de las inscripciones, con la organización del curso de ingreso, con, digamos, disponer del espacio físico para su dictado, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en pleno trabajo de organización para la puesta en marcha a partir del año que viene de la carrera de medicina. Lo vamos a anunciar formalmente el martes de la semana que viene, junto con la gobernadora de la provincia y todos los miembros de lo que serían la carrera de medicina, porque bueno, esta carrera no se podría llevar adelante si no se hace en forma asociativa, porque nosotros las prácticas lo vamos a hacer en el hospital de Bariloche, que pertenece a la provincia, y en ese sentido hicimos un acuerdo muy interesante con el Ministerio de Salud de aquí de la provincia, y bueno, por eso estará la gobernadora y el ministro de Salud acompañándonos en el anuncio. Así que la expectativa que generó, la verdad que es muy alta, digamos, en todo el territorio andino, porque tener una carrera cercana a la casa de la mayoría de los que a lo mejor tenían intenciones de estudiar una carrera como medicina es importante. Claro. El rol de la salud y de la medicina en tiempo de pandemia realmente cobró una importancia muy, muy grande, y eso también genera mucho más expectativa y despertó vocaciones a lo mejor en chicos que a lo mejor antes no lo tenía dentro de su radar. Y esto venían preguntando, digamos, si abríamos, si no abríamos, si estaba la expectativa cierta o no, y bueno, nuestra respuesta siempre fue: hasta que no esté, digamos, la carrera, digamos, avalada por la oficina de calidad de la universidad, del sistema, no lo íbamos a poder hacer. Así que bueno, una vez que nos dieron la acreditación, ya estamos poniendo todos los elementos en marcha como para poder llegar bien el año que viene con el inicio de las clases.
En esto que menciona de esto que provocó la pandemia, que podría haber provocado la pandemia, de despertar una vocación respecto a estudiar una carrera de la salud, ¿se tiene una proyección de qué alcance tendrá la carrera de medicina en la Universidad de Río Negro? Mira, sí, esto va modificando, como te decía, quizás al inicio, porque recién ahora estamos nosotros anunciándolo, sí. Digamos, la expectativa era muy grande cuando se empezó a trabajar el proyecto a principio de año, cuando se elaboró el proyecto, cuando se empezó a debatir dentro del Consejo Superior, etcétera, etcétera. Pero bueno, también es cierto que recién hasta que no teníamos la evaluación de la CONEAU no podíamos anunciar su apertura concreta, y lo estamos haciendo recién ahora. A lo mejor muchos ya tomaron una decisión de qué estudiar, de dónde estudiar, etcétera, etcétera, porque estamos llegando sobre final del año recién con el anuncio de la apertura. A lo mejor este primer año, digamos, la expectativa no es tan grande, pero de todo modo una cantidad impresionante de gente ya venían averiguando en la sede andina para a ver cuándo se iba a abrir, si efectivamente lo íbamos a abrir o no, y creemos que la inscripción igual va a ser bastante alta. Tengo entendido que es un área de vacancia y una gran demanda laboral de médicos y de médicas, y con esto la universidad se sumaría a unas 20 y pico, un poco más de 20 carreras que hay en todo el país en las universidades públicas de medicina. Por eso pedirle que nos cuente cómo está planificada más o menos la carrera, y además, según pudimos saber, la CONEAU, la agencia evaluadora, destacó entre otras cosas los lineamientos relacionados con el aspecto social de la medicina que tenía este proyecto, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros efectivamente, digamos, vamos a funcionar, digamos, como carrera, directamente trabajando en los barrios de Bariloche, digamos, ¿no? Es decir, vamos a tener, el hospital funciona en un barrio muy popular de Bariloche, y ahí nosotros vamos a tener como oficina y lugares donde vamos a dar las clases en ese mismo lugar. Por lo tanto, esa implicación de los estudiantes con la problemática social y la problemática de salud de una población popular, digamos, de Bariloche, va a ser directa, claro, y cotidiana, pero al mismo tiempo el perfil de carrera que nosotros, digamos, quisimos generar tiene que ver con eso, con atender las problemáticas, digamos, de patologías regionales, de patología de la región andina, y que sean médicos generalistas, digamos, no médicos hiperespecialistas, digamos, sino generalistas que sean más clínicos, que atiendan esa problemática, que digamos, estén directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con la prevención de la salud también, digamos, sea así que para nosotros la verdad que digamos, la carrera tiene un perfil que nosotros queríamos, digamos, y por eso también el desafío era presentar un proyecto de esta naturaleza con fuerte práctica desde el primer año digamos, hasta el final de la carrera, directamente vinculado con la problemática de salud de la región. Así que, bueno, nada, teníamos la expectativa de que nos den el aval desde la CONEAU, porque se sale un poco de los moldes del resto de las carreras de medicina que están estructuradas dentro del sistema, y por suerte, digamos, fue visto con muy buenos ojos y, digamos, y destacado por los evaluadores de la CONEAU. Esto es realmente una duda que se me presenta, porque bueno, en el último año y medio el sistema educativo en general y el universitario en particular han sufrido un cambio importante con esto de la intensificación del uso de las herramientas tecnológicas, los entornos virtuales y esta educación remota de emergencia en la que estamos, ¿no? Las carreras de salud, por supuesto, fueron bastante afectadas por esto ante su gran carga experimental, y con la experiencia con otras carreras de salud que tiene la universidad, como kinesiología o odontología, ¿se puede aprovechar algo de la virtualidad con estas carreras que tienen tanta cuestión experimental? ¿Cómo lo ve esto? Mira, sí, es bajo el nivel de aprovechamiento que se puede hacer todavía hasta ahora de la virtualidad en carreras como estas que tienen una fuerte impronta de práctica, sí. Pero sí hay elementos que sí que se pueden seguir aprovechando. De todo modo, nosotros en las carreras tanto del Alto Valle, que está odontología, como las carreras que están en la sede atlántica, que son kinesiología, digamos, que tienen práctica y práctica hospitalaria en muchos casos, digamos, hemos avanzado durante el tiempo de la pandemia
pandemia también en las prácticas, porque hemos logrado que a los alumnos que estaban en etapa de práctica se lo consideren como personal de salud, porque de una u otra manera hacían asistencia también en los hospitales que estaban explotados atendiendo otras problemáticas de COVID, por ejemplo, kinesiología. Aquí lo necesitaban porque había que hacer recuperación, masaje, por recuperación del paciente post-COVID, y bueno, hacer las prácticas con los alumnos y tener la mayor cantidad de ellos adentro del sistema metido era lo ideal. Por lo tanto, los vacunaron a todos los chicos y pudieron hacer su práctica tranquilamente. La verdad que hemos tenido esa suerte de no frenar la actividad práctica durante todo el proceso de pandemia, y nuestros alumnos por lo menos pudieron continuar. Casi te diría normalmente, las teóricas se daban de manera virtual, pero las prácticas se podían realizar. Así que bueno, de todo modo hemos también actualizado una cantidad de compra de equipamiento, de simuladores y de otra serie de cuestiones que nos permiten avanzar también en algunos aspectos en la virtualidad, pero claro está que gran parte o la mayoría de las prácticas son necesariamente presenciales. Anselmo, quiero ir a otro punto porque, bueno, para aquellos que no lo saben, le tocó asumir el rectorado hace algunos meses atrás ante la repentina pérdida de Juan Carlos del Bello, quien era el rector de la universidad, que imagino ha dejado una huella en la comunidad universitaria y una idea de gestión para seguir trabajando en los próximos años, ¿no? En este sentido, preguntarle qué otras cosas, qué otros planes, qué desafíos u objetivos tiene la universidad para el próximo año y para los que quedan, ¿no? Mira, sí, la verdad que el fallecimiento de nuestro rector, Juan Carlos del Bello, fue un impacto muy fuerte al impacto que ya veníamos teniendo por la pandemia. Digamos, no produjo otro impacto fuerte el repentino fallecimiento de Juan Carlos, así que la estamos intentando superar, digamos, trabajando todos los días, aportando todos un poquito más de cada uno de nosotros como para poder suplirlo. Juan Carlos no era solamente una persona que ocupaba un cargo dentro de una institución universitaria, sino que era una persona muy potente en su capacidad de trabajo, en su capacidad de generar nuevas ideas, nuevos proyectos, y también, digamos, con un conocimiento del sistema muy profundo. Por lo tanto, digamos, suplirlo no es una tarea sencilla, es una tarea de esfuerzo cotidiano de todo un equipo de gestión que continúa, y seguimos intentando llevar adelante los proyectos que estaban pendientes, pero al mismo tiempo, digamos, de a poco iremos generando, porque también las pandemias nos trajo otra manera de trabajo, otras necesidades, y replantearnos también como institución hacia dónde vamos. Y esto es, creo, algo que todo el sistema está discutiendo, que cómo va a ser el sistema educativo universitario, cómo van a ser, digamos, las acreditaciones y las titulaciones, porque nosotros tenemos 2 años que hemos transitado en pandemia, y seguramente algunas herramientas que utilizamos allí esto va a continuar, pero todo el sistema normativo y legal que tiene el sistema universitario está preparado para la presencialidad. Mismo la CONEAU evalúa las carreras en términos de su presencialidad, y cuando hemos transitado 2 años completos de virtualidad obligada, porque así fue el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo nos va a dejar un montón de otras posibilidades de trabajar en consorcio con otras universidades, o dentro de consorcio dentro de la propia universidad entre varias facultades. Eso, cómo se va a evaluar, cómo se lo va a tomar en cuenta, cuál va a ser la normativa que lo va a respaldar. Así que estamos debatiendo todo ello, y creo que en el campo del posgrado se abre mucho más esta posibilidad de consorciar varias universidades para dictar en forma conjunta con títulos compartidos, digamos, y utilizando la potencialidad que cada uno de ellas tienen en nuevas carreras, y a eso queremos apuntar a partir del año que viene, pero también creo que impone un cambio de normativa, un cambio de perspectiva y de pensamiento dentro de todo el sistema universitario. Rector, casi por último, las universidades desde hace algunas semanas atrás cuentan con la posibilidad de avanzar hacia la presencialidad plena. Por eso preguntarle cómo está cerrando el cuatrimestre del año en este sentido. ¿Hubo mucha más actividad presencial? ¿Continúa la planificación para seguir avanzando con esto hacia el 2022? Sí, la verdad que, nosotros, de acuerdo al estatus epidemiológico de cada una de las zonas en las que nosotros estamos, digamos, simplemente decirlo como para tomar un poco gráficamente, nuestra universidad, digamos, tiene una sede en la parte atlántica de la provincia, que es la sede atlántica, la sede del Alto Valle, Valle Medio y la sede andina, y la distancia que hay entre un lugar y otro es casi como tener una sede en Buenos Aires, otra en
en Córdoba y otra en Mendoza, porque la distancia entre Viedma y Bariloche son 1.100 kilómetros, la distancia entre el Alto Valle y Viedma son 600 kilómetros y viceversa con Andina. Así que en cada una de estas zonas y estas regiones, por la característica, digamos, económica de cada una de las regiones, han estado y han tenido un estatus epidemiológico diferente, mientras que en Viedma, por ejemplo, durante toda la primera etapa de la pandemia no hubo un solo caso, recién apareció el primer caso en el mes de septiembre, ¿sí? En el Bariloche, por el tema de la influencia del turismo, que de una u otra manera seguía, digamos, la cantidad de casos creció. Es decir que hemos tenido aperturas y cierres en cada una de las zonas diferentes, y este año con la verdad que digamos, esta segunda parte del año no hemos tenido casi casos, aún en Bariloche tenemos muy poco caso, por lo tanto la presencialidad se dio, no te digo que pleno porque no lo hemos hecho plenamente, pero sí hemos avanzado sustantivamente en la presencialidad, ya no solo de la parte práctica, sino también de la parte teórica. Excelente. Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, muchísimas gracias por su tiempo y por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bien, ahí estaba toda la información sobre la apertura de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro, en su sede de San Carlos de Bariloche, que va a ser a partir del próximo 2022, y todos los desafíos que tiene esta universidad andina que nos contaba el actual rector Anselmo Torres, y también sobre el final esas sentidas palabras respecto a lo que hablábamos al principio, ¿no? El fallecimiento repentino de quien hasta entonces, hasta principios de este año, era rector de esta universidad, Juan Carlos del Bello, que por supuesto, como le decía a Anselmo, ha dejado seguramente una huella muy importante en esa comunidad universitaria. De esta manera cerramos este primer bloque del programa. Nos quedan varias cosas para compartir, algunas otras comunicaciones, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio, en este programa número 41 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Estamos ya cerrando este año 2021, como decía en la apertura, pero todavía quedan algunas semanas más de este ciclo que trata el mundo universitario. Algo que también hablaba al principio y que contamos esta noticia la semana pasada, tiene que ver con la renovación de autoridades, la elección de nuevas autoridades en la Universidad Nacional de Quilmes, luego de que se haya llevado adelante el proceso de renovación, dado que está la posibilidad del contexto sanitario y demás para convocar a la comunidad universitaria a acercarse al establecimiento educativo y poder llevar adelante una asamblea universitaria que elija las nuevas autoridades. Esto está pasando en muchas universidades de nuestro país, y una de ellas es la Universidad Nacional de Quilmes. Por eso está para hablar con nosotros el rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alfonso. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo lo saluda. Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la predisposición. Como decía, hace 15, 20 días atrás la Asamblea Universitaria lo eligió a usted y a Alejandra Cini como las nuevas autoridades para el periodo que comienza el próximo 10 de diciembre y hasta 2025. Usted viene de acompañar al rector Villar, de estar en otros espacios como autoridad en la UNQ. Desde que llegó a la gestión universitaria hasta hoy, ¿cómo ve el crecimiento de la universidad? ¿Hacia dónde va en los próximos años? Bueno, yo comencé como director de carrera en 2003 y la verdad es que desde ese momento hasta ahora ha habido una gran transformación democrática en la universidad, una consolidación de un proyecto muy importante de inclusión, de pertinencia que tiene que ver con el conocimiento asociado al trabajo en territorio, en nuestro territorio en el que se inscribe la universidad.
y por supuesto también calidad, que eso ya lo tenía, pero por supuesto lo seguimos manteniendo. En todo este periodo se han fortalecido las relaciones de investigación, de extensión, de transferencia, la función sustantiva docente también. Hemos incorporado un criterio de incorporación sin restricciones de estudiantes, y también, por supuesto, la regularización de cientos de concursos docentes y cientos de concursos del personal administrativo de servicio, lo que da una seguridad laboral muy importante para todas y todos los trabajadores de la universidad, y lo que implica también un gran clima de trabajo, ¿no? Porque cuando uno tiene seguridad laboral, mejora mucho el clima de trabajo y mejora mucho las condiciones de reflexión y de intercambio a partir de esa seguridad. Así que bueno, creo que sí que se ha fortalecido mucho. Y con respecto a lo que preguntaba sobre el futuro, obviamente tenemos un nuevo desafío, que es saber administrar la pospandemia, o las características que sabemos que la pandemia ha traído, cuestiones que se han impuesto y que han sido determinantes en esta etapa, y que no van a olvidarse en el futuro, que vamos a tratar de capitalizar, pero obviamente entendiendo que tanto el contrato pedagógico es esencial, porque así están aprobados los distintos planes de estudios en el Ministerio de Educación, como también el contrato laboral docente y del personal administrativo de servicio es un contrato presencial, ¿no? En esto que cuenta de aprovechar lo que se viene en la pospandemia, digo, en este último año y medio el sistema educativo en general y el universitario en particular han sufrido un cambio importante con la intensificación del uso de las herramientas tecnológicas y los entornos virtuales. Creo que está hablando acerca de eso, algo que la Universidad de Quilmes viene llevando adelante hace muchos años. Preguntarle, ¿va a seguir creciendo la oferta académica de educación a distancia? ¿Es algo que el sistema universitario tiene que pensar para ofrecerlo como una propuesta formal? ¿Cómo lo ve esto? Bueno, con respecto a eso, sí, hay dos cosas diferenciales. Una es justamente una experiencia de lo que se denominó en su momento Universidad Virtual de Quilmes, que vamos a cumplir 23 años en el mes de abril, y que fue la pionera en Argentina y que fue la que más éxito tuvo entre las universidades públicas y privadas, ¿no? Entonces ahí tenemos una presencia y una historia muy importante, cuya presencialidad se da en los momentos de la toma de exámenes de cada materia. Claro. Esto por un lado. Por otro lado, este año y medio de pandemia nos impuso una educación remota de emergencia, donde no hay un contrato pedagógico que se estableció para trabajar la virtualidad, pero se salió a resolver un problema grave, urgente y necesario, que es mantener abierta la universidad en modalidad virtual con todas las aulas presenciales. Y entonces, en ese sentido, eso sí, capitalizar ese aspecto, esas características, y apuntar a una bimodalidad en los estudios. Queremos concretar en nuestra gestión, como bien decías, con la doctora Alejandra Cini, entre el 21 y el 25, poder concretar y disponer de un proyecto claro de bimodalidad en pregrado, grado y posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Eso significa ir haciendo avances a lo largo de los cuatrimestres e ir haciendo correcciones, porque todo proyecto de este tipo implica también ir viendo qué cosas se pueden mejorar. Y en este sentido también tenemos una experiencia enorme en posgrado. El 97% de nuestros posgrados son de modalidad virtual. Esa modalidad virtual, que históricamente ha tenido el carácter de ser asincrónico, como también lo es nuestra modalidad virtual de grado que vos mencionabas, pero digamos en los últimos tiempos esta modalidad asincrónica se fue mezclando con también momentos de sincronismo, más allá de que las clases tengan una preponderancia asincrónica. ¿Qué quiere decir? Es modalidad virtual, pero hay momentos que se encuentran los docentes y las docentes con los estudiantes de posgrado determinadas, ¿no? Establecidos, algunas clases, algunos comentarios, algunas reflexiones en común, algunos foros de debate. Es decir, elementos de sincronismo, claro, que eso sí trajo la pandemia, sí, que eso sí es algo que, digamos, si uno pensaba hace 3 años atrás, no tan lejos, 3 años atrás, la potencialidad del streaming, la potencialidad de las plataformas, no lo hubiese imaginado jamás que iba a tener todo este desarrollo que hemos tenido en este año y medio.
Y sabemos que en muchos casos, incluso para algún tipo de actividad académica como jornadas o congresos, o incluso para algunas reuniones, esto potencia muchísimo el intercambio porque permite que figuras internacionales a través del streaming se puedan contactar, cosa que antes era dificilísimo porque tenían que venir al país, los costos que implicaban, las dificultades en cuanto a los tiempos y también las dificultades a veces del traslado de las personas, y esto se resuelve, ¿no? Así como hoy tenemos esta novedad, también queremos incorporar a la práctica docente esa novedad. Uh-huh. Entonces te mencionaba, en la bimodalidad presencial de pregrado y de grado, lo que queremos ir implementando esta lógica en cuatro diferentes modalidades de trabajo. La presencialidad, como la conocíamos, esa es una modalidad. La semipresencialidad, es decir, clases que tengan una semana de presencialidad, una semana de modalidad virtual, o una clase, si tiene 2 momentos en la semana, una de esas clases, modalidad presencial, la otra clase, modalidad virtual. Luego, modalidad virtual asincrónica, es decir, donde los estudiantes no tienen que tener en cuenta un horario fijo para tomar la materia. Y luego una modalidad asincrónica, virtual asincrónica, pero con momentos sincrónicos, lo que implica que sí, las y los estudiantes tienen que saber que se inscriben en un horario porque los sincronismos se van a dar en ese horario. Apuntamos un poco hacia estas características por ahora, y también intentando empezar a trabajar la terminalidad académica, en donde las y los estudiantes que en las fases finales de su formación, en muchos casos ya tienen inserción laboral, puedan seguir estudiando, por ejemplo, mediante la modalidad virtual, si están lejos físicamente de la universidad. Pero también, a su vez, abrirles la posibilidad en el cuatrimestre siguiente de modalidad presencial para aquellas y aquellos que sí pueden seguir continuando los estudios de modalidad presencial, como lo han hecho en toda su carrera. Es decir, ese tipo de instrumentación, ese tipo de herramientas, la vamos a empezar a implementar y a sistematizar a partir del próximo semestre. Claro. Como decía, hoy todavía es vicerrector hasta el próximo 10 de diciembre cuando asuma como la máxima autoridad de la universidad. Preguntarle, ¿hay cosas, planes, desafíos u objetivos que quedan pendientes de la actual gestión con Alejandro Villar que se van a concretar a partir del próximo año? Sí, efectivamente, es decir, nosotros, claro, nosotros tenemos por eso mencionaba hoy esta continuidad, esta lógica de continuidad desde 2004 en adelante, claro. En el sentido de que vamos articulando la gestión. Entonces, uno tiene una presencia fuerte de continuidad y algunas cosas que obviamente tiene que ir o mejorando o aparecen nuevas ideas, nuevos proyectos. Y por supuesto, hay muchas cosas que estamos desarrollando con Alejandro Villar que vamos a continuar. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con extensión universitaria y vinculación con el territorio, con el trabajo que estamos desarrollando en el Parque Industrial La Bernalesa, con el Polo Tecnológico Informático de Mecatrónica y Robótica, donde articulamos también con el municipio de Quilmes, donde articulamos también con la Unión Industrial de Quilmes, donde articulamos también con los gremios de la UOM y de la UOCRA en un centro de formación profesional. Es decir, lo que queremos es seguir desarrollando este proyecto, que es un proyecto grande, importante, con mucho apoyo por parte de distintos ministerios nacionales, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, darle continuidad a nuestra política de investigación, a nuestra política de extensión, fortalecer aún más nuestra política de transferencia e innovación, que creemos que realmente ha demostrado en la pandemia tener muchísima potencialidad. Hemos ganado muchos proyectos de innovación y transferencia. Todos sabemos la importancia que ha tenido la universidad en cuanto a lo que fue el laboratorio de testeo de COVID, y hoy estamos haciendo un trabajo impresionante con HPV, y eso significa que tenemos muchas posibilidades y potencialidades de desarrollo de nuestras investigaciones en cuanto a transferencia tecnológica. Lo mismo sucede con la Escuela de Artes. Estamos largando en este momento un premio Innovartes que implica que estudiantes y digamos de todo el país puedan incorporarse a una premiación pensando en la innovación tecnológica aplicada, digamos, desde las artes. Esto está acompañado también por la Dirección de Innovación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Es decir,
tenemos muchas cosas que creemos que vamos a seguir continuando, o sea, que se han lanzado, quizá en este caso el primero, es ahora que se lanzó y obviamente va a impactar de manera directa en la próxima gestión, otras que vienen continuando y que venimos con la idea de continuar y desarrollarlas en todo caso. Uh-huh. En el mes de julio, si mal no recuerdo, hablamos con el actual rector Alejandro Villar sobre la recuperación de la presencialidad, entre otras cosas, y en ese momento la situación sanitaria era diferente a la que tenemos hoy. Y decía que toda la expectativa estaba puesta en que en el cuatrimestre que está cerrando ahora se pueda regresar a la presencialidad de forma plena. ¿Cómo está cerrando en este sentido el cuatrimestre? ¿Hubo mucha más actividad presencial? ¿Continúa la planificación para seguir avanzando y recuperando esto en el 2022? Sí, en el 2022 está decididamente pensado para eso. En este momento lo que tenemos es un crecimiento paulatino de presencialidad. Lo que sucede es que cuando uno planifica al principio del cuatrimestre un acuerdo pedagógico con las y los estudiantes y donde le indica que vamos a tener una fuerte presencia de virtualidad, recordemos esto fue a principios de agosto y todavía se hablaba mucho de todo lo que era el impacto de la variante Delta, exacto, ¿no es cierto? Que hoy vemos que no ha sido tanto, pero que en ese momento todos los expertos indicaban que iba a tener un fuerte impacto. Entonces, porque esto es muy se mueve permanentemente, entonces lo que sucede es que uno tiene que planificar y organizar. Entonces, lo que sucedió es que muchos docentes planificaron de una manera y acordaron de una manera su contrato pedagógico con los estudiantes, y entonces es difícil que después puedan cambiar toda lo presencial. ¿Por qué? Porque las y los estudiantes de nuestra universidad, sobre todo, o trabajan o buscan trabajo. A veces esos trabajos les impactan muchísimo en cuanto a la dinámica de acción y no pueden volver a la universidad si ya tienen ese trabajo. Hoy la necesidad laboral prima, lamentablemente, por las necesidades económicas que hay, entonces a veces los chicos tienen que dejar la materia si no continúa de modalidad virtual. Cuando eso tiene un fuerte impacto, el docente prefiere mantener por este cuatrimestre la modalidad virtual. De todos modos, ya como mencionaba, se fue incrementando todas las materias que tienen prácticas y que son realizativas o prácticas de laboratorio, obviamente están siendo presenciales, están yendo a la universidad los estudiantes y las estudiantes. Hay muchísima presencia si uno lo compara con julio, ¿no? Claro. Ahora, si uno lo compara con octubre, noviembre de 2019, naturalmente es otro paisaje y eso sigue doliendo, ¿no es cierto? Uno quiere ver a todas y a todos los chicos disfrutando de la universidad, que además sentimos con mucho orgullo que es un lugar muy lindo para poder estudiar, muy confortable, ¿no? Excelente. Alfredo Alfonso, actual vicerrector y rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes, muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria. Al contrario, Facundo, muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí escuchábamos los planes, los desafíos, los objetivos de cara al próximo año, a esta llegada de la pospandemia, si es que llega en algún momento, de una de las universidades, de la primera generación de universidades del conurbano bonaerense, como es la Universidad de Quilmes, ahora contado por el rector electo de esta universidad, quien va a asumir el rectorado el próximo 10 de diciembre, Alfredo Alfonso, luego de dejar hacer esta transición con el rector Alejandro Villar, con quien ya tuvimos por supuesto la posibilidad de charlar hace algunos meses atrás. También hay un importante desafío, como marcábamos, de poder aprovechar todo este uso de las herramientas tecnológicas, de las herramientas virtuales, luego de la salida, y volver a recuperar esa habitualidad como la que teníamos antes de la pandemia, pero que estas cosas positivas sigan quedando en el sistema educativo en general y en el sistema universitario en particular. Bueno, hasta acá el segundo bloque de este programa. Nos queda, creo, algunas cosas más para compartir en el próximo bloque y ya estaríamos cerrando este programa, pero antes
Hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 41 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como les decía en la apertura, estamos en los últimos programas de este ciclo, en los últimos programas de este año 2021 y ya con las vistas en el 2022, encaminados a renovar las expectativas, las esperanzas, el entusiasmo y con muchas nuevas ideas y nuevos proyectos que se vendrán en el próximo año. En el corte nos avisaron que no íbamos a tener la comunicación que teníamos pensada para este bloque, para cerrar este programa, este último bloque. Siempre cerramos con alguna que otra comunicación. Ya habíamos escuchado las dos anteriores, lo que tenía que ver con la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro y la comunicación con el rector electo de la Universidad Nacional de Quilmes. Pero me parece importante que hay un tema que está hoy en la agenda nacional, que tiene que ver por supuesto con el sistema educativo, pero tiene que ver también con las universidades en particular, y es lo que respecta al financiamiento de las instituciones de la educación superior argentina, porque aunque todavía no empezó a debatirse, a discutirse, a tratarse el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, por supuesto que hay allí una discusión porque habría una disminución en lo que es el financiamiento para la educación en el próximo año. Y obviamente es una preocupación de todos aquellos que trabajan en la educación y llevan adelante sus tareas así, y los funcionarios y toda la comunidad universitaria en general de todo el país. Obviamente, como decían, todavía esto no comenzó a tratarse y sigue esta, no quiero decir polémica, pero sí es un tema que preocupa y mucho, porque el proyecto de presupuesto para el 2022 a priori prevería una reducción en lo que es la inversión educativa, como venía diciendo. El texto que se envió al Congreso Nacional contempla que el gobierno nacional gastará alrededor de 522.490 millones de pesos en educación, lo que implica una baja de el 6,2% respecto a el 2021. Los datos, algunos de estos datos que vamos a estar contando, surgen de un informe que hizo el Observatorio de Argentinos por la Educación, que comprende varios profesionales de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Probablemente en las próximas semanas o la semana que viene podamos contar con alguno de ellos para poder hablar acerca de este tema en mayor profundidad, por supuesto. Pero considerando en esto la proyección de la inflación oficial, el proyecto estipula 34.000 millones de pesos menos de inversión educativa para lo que será el año 2022. Más de la mitad del presupuesto educativo de Nación corresponde a las universidades, y la baja interanual se explica en parte por la caída en el nivel superior. Entonces, dentro del proyecto de ley, 3 de cada 5 pesos se destinan a 2 programas que tienen que ver con la educación superior. Uno es el desarrollo de la educación superior, que es el 52,1% del total, y el otro, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es el 10,3%. Según este análisis que decía recién del informe, ambos programas tienen en el 2022 un peso relativo menor que en años anteriores. El primero representó el 74,9% del gasto del Ministerio en 2020 y el 56,0% en el 2021. El segundo era de 14,3% en el 2020 y de 9,3% en el 2021. En los últimos años, obviamente siempre el tema del presupuesto de educación es una discusión ya de carácter político, por supuesto, de cómo se lleva adelante
cómo piensan los gobiernos el tema de la educación en todos los niveles, y en este caso que nosotros hablamos de universidades. En los últimos años la inversión educativa de parte del Estado Nacional registró varios idas y vueltas, teniendo un pico en el año 2015 cuando fue por primera vez que se cumple con lo que estipula la Ley de Educación Nacional, que es un 6% del PBI en la inversión que tiene que ver con la educación, ¿no? En esa primera etapa de la anterior gestión se mantuvo cierta estabilidad hasta 2018, 2019 y 2020, donde se tocaron valores mínimos para lo que es esta parte del milenio, ¿no? de la última década. Y en los últimos 2 años, como veníamos diciendo, el 2020 y el 2021, se observa una especie de intención de recuperar el financiamiento de lo que es la educación. Como venimos hablando en los últimos programas, y tal como desde hace rato que venimos hablando, más o menos desde el mes de agosto, cuando en el 86º plenario de rectoras y rectores del CIN, las autoridades universitarias formularon una propuesta de presupuesto que se formula todos los años antes de que se cree la ley de presupuesto y se envíe al Congreso Nacional. Las universidades crean lo que ellas pretenden y lo que ven, porque son las que les llevan adelante la educación superior universitaria en Argentina, crean lo que es una propuesta para que el gobierno nacional, por supuesto, la analice y luego la agregue en la planilla de universidades en el proyecto de ley de presupuesto. Lo que formularon las universidades, como venimos diciendo, era algo de alrededor de 407 mil millones de pesos, y la misma, una vez aprobada en ese plenario del CIN del 31 de agosto, fue enviada a la Secretaría de Políticas Universitarias, quien lo pasó al Ministerio de Educación y fue quien terminó de cerrarlo y enviarlo a sus pares de Economía, quienes son los que finalmente lo giran al Congreso Nacional. Entonces, en ese último presupuesto, en ese ida y vuelta, de planilla va, planilla viene, hubo una reducción de lo que es la planilla para universidades con lo que sería de lo que formularon, lo que formularon las universidades a lo que se presentó finalmente en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, serían alrededor de 75 mil millones menos de lo que las universidades consideran que tienen que recibir y que tienen que ser financiadas en el próximo año. Por lo que venimos hablando también con diferentes autoridades universitarias, desde las más longevas y de las que más matrícula tienen hasta las que son más pequeñas, lo que nos cuentan, lo que nos dicen es que hay un trabajo que se sigue haciendo, teniendo en cuenta de que todavía no comenzó a debatirse esto en el Congreso Nacional. Están hablando, por supuesto, algunas con los diputados nacionales de sus provincias, con los senadores nacionales de sus provincias, para que hagan fuerza para que esto se pueda revertir. Lo que hablamos también con parte del gobierno nacional, de la cartera educativa, es que la intención es poder revertir esta situación del presupuesto, el presupuesto de educación, el financiamiento, mejor dicho, de las universidades, y que la planilla de universidades se pueda revertir y que en el presupuesto que se vote en el recinto del Congreso Nacional ya esté acomodado en lo que tendría que ser para el 2022. Bueno, espero que se haya entendido. Este es el panorama, es un debate que va a continuar en las próximas 2-3 semanas, teniendo en cuenta que venimos también de todo un proceso electoral que genera un montón de cambios, un revuelo también a nivel nacional, y por supuesto el tema del presupuesto, que todos los años es la ley de leyes, por supuesto, por eso tiene ese nombre. Todos los años se genera esto en esta época del año, así que bueno, es algo que se va a ir tratando en las próximas semanas, y seguiremos conociendo, por supuesto, la opinión de las autoridades universitarias, que es muy importante. También queremos tener la palabra de las autoridades de los gobiernos, de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación, para poder esclarecer en mayor medida esta situación y cómo están trabajando en este sentido para revertir lo que es el presupuesto educativo, la inversión educativa del gobierno nacional para el 2022. Bueno, después de contar todos estos datos, espero que se haya entendido. Cerramos este programa de Data Universitaria Radio. Como decía al principio, nos quedan
3-4 programas más y ya cerraremos el 2021 con Data Universitaria Radio, nuestro segundo ciclo con Data Universitaria Radio, y ya con las vistas en lo que será nuestra tercera temporada, si se quiere, en el 2022, con muchas nuevas ideas, con nuevos proyectos, nuevos contenidos también que se vienen en el 2022, donde intentaremos seguir llegando a toda la comunidad universitaria de todo el país. Como siempre, agradecerle a todas las radios, a todas las emisoras que comparten semana a semana este ciclo radial, invitarlas a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, @Data Universitaria, en Twitter, @DT Universitaria. Por supuesto, como digo siempre, si quieren volver a escuchar este y otros programas anteriores, se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde también pueden encontrar otros contenidos complementarios. Nos pueden leer durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar, donde encuentran toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Como digo siempre, nos despedimos y nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.